Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Padre de familia. Cazador de películas de terror estadounidense. Sinopsis. Tras despertar una extraña habilidad para viajar en el tiempo, Chris Griffin se ve repentinamente lanzado a diferentes mundos de películas de terror. La mayoría de la gente gritaría, lloraría o al menos se asustaría un poco. Chris agarra palomitas. ¿Por qué? Porque antes de que sus poderes se activaran, ya había vivido la locura de Padre de familia. Un lugar donde pollos gigantes se pelean en las calles, bebés construyen rayos de la muerte y perros salen con humanos. Comparado con eso, unos cuantos fantasmas y asesinos en serie son básicamente una escapada de fin de semana. Armado con la fuerza caótica de un Griffin y la lógica impredecible de la física de los dibujos animados, Chris convierte cada mundo de terror en su parque temático personal de caos y diversión. PD. En un mundo donde Padre de familia reina, incluso el terror se convierte en comedia. Autor Soulforger 0152. Capítulo 52. Poniendo a prueba los límites de la muerte. Capítulo 52. Poniendo a prueba los límites de la muerte. Chris llegó a un pequeño pueblo y se registró en un motel de carretera. Estaba completamente desnudo a excepción de la misteriosa pulsera, una situación a la que lamentablemente se había acostumbrado desde que llegó a este mundo olvidado de Dios. En cuanto llegó al pueblo, encontró una lavandería y sacó ropa adecuada de una secadora desatendida. Luego localizó a unos gamberros que se aprovechaban del caos y les pidió prestado dinero. Esta ciudad se encontraba al menos a 60 millas del cráter del meteorito, pero incluso allí, la enorme nube de polvo todavía colgaba sobre sus cabezas como un sudario. Los alborotadores locales, viendo una oportunidad en la confusión, naturalmente comenzaron a saquear todos los objetos de valor que pudieron encontrar. Desafortunadamente para ellos, se encontraron con, o mejor dicho, Chris los encontró. Los matones terminaron tomando una siesta improvisada en un contenedor de basura y Chris salió con unas cuantas docenas de dólares en billetes pequeños. Después de registrarse, Chris se dio una larga ducha y comenzó a repasar todo lo que había hecho desde que llegó a este mundo. Salvar a personas de la lista de la muerte, difundir el evangelio sobre el segador, cometer fraude de seguros o buscar a otros sobrevivientes de la lista de la muerte como Iris. Entre estas actividades, Chris primero descartó el sospechoso más obvio: buscar a otras personas en la lista de la muerte. Aunque la muerte lo había perseguido mientras se dirigía a buscar a Iris, Chris descartó inmediatamente esta posibilidad. Porque si Iris realmente conociera la debilidad de la muerte, entonces dada la determinación paranoica de esa mujer, absolutamente la habría usado para salvar a sus descendientes. Incluso si no pudiera hacerlo ella misma, siempre y cuando se comunicara con el gobierno federal, Chris no creía que Estados Unidos en el cambio de milenio no pudiera movilizar todos los recursos para encontrar la debilidad de la muerte. El año 2000 fue el apogeo de Estados Unidos. La Unión Soviética había colapsado, la Guerra Fría estaba ganada y el país se erigía como la única superpotencia del mundo, con un dominio militar y económico inigualable. Si alguien en control de una nación así supiera que algo como la muerte realmente existía en este mundo, Chris estaba seguro de que un departamento especializado, tal vez incluso algo como SHIELD, surgiría de la noche a la mañana. ¿Y entonces? Incluso si la muerte fuera más que una entidad desconocida con una ejecución descuidada y patrones explotables, incluso si realmente fuera la personificación de la muerte misma, la manifestación de la ley cósmica, aún podría ser atrapada por la maquinaria gubernamental más poderosa de la humanidad. Pero como esa mujer paranoica no había seguido ese camino, significaba que en realidad no tenía información útil sobre la muerte. En el mejor de los casos, había acumulado décadas de experiencia de supervivencia mediante pura paranoia. Por eso Chris había renunciado a encontrarla, porque encontrarla probablemente no ayudaría.
Al igual que ella había usado su vida para dejar advertencias para sus descendientes, aún así esos miembros de la familia habían muerto por completo. Entonces, si lo que con más probabilidades de asustar a la muerte no era la perspectiva de que Jris encontrara a Iris, las otras posibilidades eran más fáciles de reducir. Salvar a la gente podría haber alterado la lista de muerte, provocando que su carga de trabajo se disparara y enfureciendo lo suficiente como para atacarlo directamente. La difusión del Evangelio podría haber alterado su nombre o naturaleza, perturbando cualquier fe o poder que reuniera. En cuanto a usarlo para cometer fraude de seguros, eso podría haberlo enojado y avergonzado. Después de todo, a lo largo de toda la franquicia de Destino Final, hubo muchas personas que se burlaron verbalmente de la muerte, provocándola constantemente con su bravuconería y arrogancia. Y todas esas personas tuvieron un final excepcionalmente espantoso. Esto indicaba que la muerte definitivamente tenía sus propias emociones mezquinas y era particularmente vengativa. Sin embargo, al examinar estas tres posibilidades, Jris se dio cuenta de que salvar a la gente y el fraude de seguros no harían que la muerte sintiera miedo. Salvar a la gente, como mucho, la molestaría o la haría sentir ansiosa. Solo su evangelización improvisada tenía realmente el potencial de socavar el fundamento de una deidad dependiente de la fe y la adoración, lo que realmente asustaría a tales entidades. Después de analizar los posibles impactos de sus distintas acciones en la muerte, Jris decidió realizar un experimento para determinar qué actividad la había llevado a estar lo suficientemente desesperada como para arrojarle un meteorito en la cabeza. Como esta ciudad tenía una población escasa y una infraestructura financiera limitada, el fraude de seguros estaba descartado. En cuanto al proselitismo, eso requería el momento, el lugar y la audiencia adecuados. El incidente del bar había sido una tormenta perfecta de circunstancias. Jris no estaba seguro de poder manipular a otra multitud con tanta eficacia en ese momento, por lo que descartó temporalmente esa idea y planeó verificar directamente su congregación cuando regresara a la ciudad. Por lo tanto, después de una cuidadosa consideración, la única opción que pudo probar inmediatamente fue salvar a la gente. Después de decidir su enfoque, Jris salió del motel. El entorno caótico actual realmente hizo que fuera conveniente para Jris verificar su teoría. Se dirigió directamente al borde de la carretera y observó los vehículos que pasaban. En las duras condiciones actuales, donde las tormentas de polvo oscurecían la visibilidad, incluso los conductores más cautelosos eran propensos a sufrir accidentes, por no hablar de estos estadounidenses a menudo imprudentes con sus camiones de gran tamaño y sus hábitos de conducción torpes. Especialmente porque estas personas vivían en un universo de películas de terror, influenciadas por ciertas reglas desconocidas que hacían que los accidentes fatales fueran inquietantemente comunes. Jris apenas había llegado al costado del camino cuando escuchó el rugido del motor de una motocicleta. A juzgar por el sonido, el conductor iba al menos a 60 millas por hora. Recientemente había conducido una motocicleta y se había familiarizado particularmente con los sonidos del motor a diferentes velocidades. Jris examinó el entorno. Incluso con su vista mejorada, solo podía ver a unos 200 metros a través del polvo, y la gente común, incluso con gafas protectoras contra la arena, podía ver a unos 15 metros como máximo. Y con los tiempos de reacción humanos normales, con solo esa distancia de advertencia, si algo saliera mal, no habría absolutamente ningún tiempo para reaccionar. A medida que el sonido se acercaba, Jris se preparó para correr. Inesperadamente, con un fuerte estruendo, antes de que el motociclista pudiera siquiera aparecer, Jris escuchó el repugnante crujido de la motocicleta al caer. Al darse cuenta de lo sucedido, Jris corrió a toda velocidad hacia el sonido. Tras unos segundos de viaje supersónico, llegó justo a tiempo para ver el cuerpo del motociclista rodando por el asfalto. Al ver que la persona todavía llevaba casco, Jris desaceleró rápidamente para evitar que el desplazamiento de aire por su velocidad provocara lesiones secundarias. Al llegar a la víctima, Jris arrancó con cuidado el casco agrietado y el equipo protector rayado se deshizo en sus manos como si fuera papel de seda. Entonces Jris vio a la persona sangrando por la nariz, los oídos y la boca. Claramente respiraba más hacia afuera que hacia adentro y estaba al borde de la muerte. Al ver esta terrible situación, Jris abrió una botella de bebida de sangre de dragón que llevaba consigo y la vertió en la boca de la persona. Con media botella de la bebida energética en su sistema, la respiración de la persona se estabilizó inmediatamente. Entonces Jris se concentró cuidadosamente en la sensación de premonición en su mente y, efectivamente, después de que se salvó la vida de la persona, un leve hilo de malicia comenzó a crecer.
Sin embargo, el aumento fue mínimo. Solo alrededor del 1% en comparación con la intensidad original. ¿Salvar una vida solo aumenta su odio hacia mí en esta medida? Zris se puso de pie, reflexionando sobre la causa y el efecto. ¿Cuál era exactamente el mecanismo de ataque de la muerte? ¿Qué la hizo pasar de la irritación a la furia homicida? Pero lo más importante, ¿qué había hecho para que todo fuera lo suficientemente aterrador como para que la situación pasara de accidentes elaborados a la caída de un maldito meteorito? Si te gustó este capítulo, deja una reseña. Patreon/Soulforger, más de 30 capítulos avanzados, invítame a un café, Coffee.com/Soulforger 0153. Capítulo 53. La venganza es una perra. Capítulo 53. La venganza es una perra. Desde el momento en que llegó a este mundo, Zris sintió cierta intención maliciosa dirigida hacia él. Después de enterarse de que esta entidad desconocida era la muerte, Zris simplemente asumió que era así porque lo habían agregado a la lista de la muerte. Pero después de haber experimentado el ataque extremadamente emocional de la muerte, combinado con el envío de este güey a este mundo, más la verificación de su hipótesis después de que el motociclista a sus pies había sido revivido, Zris finalmente había comprendido la razón fundamental por la cual la muerte lo tenía en la mira. De las diversas manipulaciones de la muerte a lo largo de las películas, quedó claro que todos los que calculó eran descendientes de las personas que Iris había salvado décadas atrás. En otras palabras, este bastardo había estado tratando de limpiar sus errores pasados todo el tiempo. Desde el primer caso conocido de Iris, que abarcó varias décadas, todos los que fueron asesinados por la muerte habían sido afortunados sobrevivientes que habían vivido gracias a diversas intervenciones. Eran fugitivos que habían escapado de la lista de la muerte. Todo lo que hizo la muerte fue corregir sus errores. Sin embargo, debido a que Iris había salvado al menos a docenas de personas en ese entonces, y habían seguido teniendo hijos, y esos descendientes luego habían interferido en las vidas de otras personas por varias razones, en esta situación en cascada, más personas que deberían haber muerto se convirtieron en fugitivos de la muerte y vivieron vidas normales. A lo largo de varias décadas, considerando únicamente el efecto dominó causado por Iris, Zris se dio cuenta de que se trataba de un problema increíblemente complejo y masivo. Según la estimación más conservadora, Zris calculó que había al menos decenas de miles de fugitivos de la muerte por ahí. Y habría cientos de miles, tal vez incluso millones, de personas cuyos destinos se verían afectados indirectamente por estos fugitivos. Bueno, mierda, si ser la muerte es un trabajo, entonces amigo, estás jodido. Zris, que sentía que por fin había resuelto el problema fundamental de la muerte, esbozó una sonrisa maliciosa y pisó fuerte. El motociclista que acababa de revivir regresó a su destino, para siempre. Si no fuera por el experimento, Zris no se habría molestado en primer lugar con un idiota tan autodestructivo. Sin embargo, después de salvarlo, Zris originalmente había planeado dejarlo allí y ver si la muerte lo dejaba vivir. Pero entonces Zris tuvo un pensamiento repentino. Su acto de salvar a alguien como un forastero aumentó la carga de trabajo de la muerte, razón por la cual la muerte quería matarlo. Entonces, si matara a alguien, ¿le aliviaría la carga de trabajo a la muerte? ¿O también se consideraría interferencia? Fue este pensamiento el que llevó a Zris, actuando según el principio de eficiencia, a convertir directamente al motociclista en objeto de un segundo experimento. Después de que la cabeza del tipo explotó bajo su bota, Zris sintió que la malicia de la muerte aumentaba e inmediatamente estalló en una carcajada. Jajaja. ¿Qué pasa? ¿Acabo de destruir tus libros tan bien preparados? ¿O tu plan, tan meticulosamente preparado, fue arrojado a la basura? Al sentir que la malicia crecía y se intensificaba continuamente, Zris se divirtió aún más. Porque la última vez que había sentido ese nivel de odio, un camión cisterna se había estrellado directamente contra él. Pero ahora no había tal premonición de peligro inmediato, lo que indicaba que invocar meteoritos no era gratuito para la muerte. Como mínimo, la entidad no podría llevar a cabo otro evento de nivel de extinción por un tiempo. Después de confirmar esto, Zris agarró la motocicleta caída cerca, comprobó que todavía funcionaba bien y luego regresó al motel a recoger sus bebidas de sangre de dragón antes de emprender el camino. Como matar personas también podía causarle problemas a la muerte, Zris no tenía motivos para salvar a quienes estaban destinados a morir. Ahora, a los ojos de Zris, la muerte en este mundo era solo un esclavo asalariado sobrecargado de trabajo que intentaba desesperadamente arreglar errores pasados, y él era el magnífico bastardo que aumentaría su carga de trabajo cientos o miles de veces.
Entonces, mientras Zris causaba suficientes problemas grandes y numerosos, este pequeño y diligente trabajador eventualmente quedaría sepultado bajo el gran volumen de casos. Este era el método que Zris había ideado para fastidiar a la muerte. No sabía si realmente funcionaría, pero ciertamente no le costaría nada, así que bien podría intentarlo. Considerando que la muerte usaba el efecto mariposa para crear muertes accidentales, Zris decidió crear un efecto mariposa tan masivo e incontrolable que enterraría directamente a la entidad en papeleo. Y en la sociedad humana, para crear semejante efecto mariposa, ¿quiénes serían más adecuados que los ejecutivos corporativos y los titanes financieros que controlan el futuro y el destino de millones de personas? Después de determinar su grupo demográfico objetivo, Zris condujo su motocicleta hacia la ciudad importante más cercana. Con un plan claro para jugar con la muerte, el humor de Zris mejoró considerablemente y llegó a su destino tarareando rock clásico todo el camino. Esta no era la gran ciudad que Zris había visitado antes, pero era una metrópolis reluciente del mismo calibre. Toda torres de cristal y sedes corporativas. Tan pronto como llegó, Zris vio un logotipo familiar. Maldita sea. Marriott Group, y es la sede. ¿Qué probabilidades hay? Zris arrojó casualmente el periódico que había agarrado de la pequeña ciudad, que había informado sobre la enorme demanda del grupo Marriott contra el magnate petrolero Rockefeller. Al pensar en cómo los más de 30 millones que había recibido habían sido destruidos por el meteorito antes de que pudiera siquiera disfrutar de gastarlos, Zris sintió una genuina punzada de pérdida. Especialmente porque todavía tenía que pagarle a este güey de su propio bolsillo. Si lo hubiera gastado todo en diversión, genial, pero la enorme pila de dinero se habría evaporado antes de que tuviera oportunidad de calentarla. Si hubiera sabido que esto iba a pasar, habría escuchado al gerente del hotel y simplemente habría abierto una maldita cuenta bancaria. Pero darle vueltas ahora era inútil. Mejor matar a unos cuantos ejecutivos corporativos y causarle serios problemas a la muerte. En el último piso del edificio Marriott se estaba llevando a cabo una reunión interna de altos ejecutivos. 1.300.000 millones. Esos dos idiotas sí que tuvieron el descaro de pedir tanto. Son solo un par de imbéciles. ¿De dónde demonios sacaron una suma tan astronómica? Según nuestra investigación, el gerente del hotel manipuló los registros de llegada de los huéspedes, alterando los datos de todos los huéspedes que se habían registrado en los últimos 2 meses para que aparecieran como huéspedes que habían llegado en esos 2 días específicos. Bastante astuto, lo admito. Pero este asunto se resolverá internamente. En cuanto a Rockefeller, seguimos exigiendo los 1.300.000 millones. Aunque tengamos que gastar 1.000 millones en honorarios legales, ganaremos este caso. Al oír la severa orden del gran jefe, David Marriott, el director ejecutivo Anthony asintió bruscamente. Lo mantendremos en familia. Yo organizaré las salidas apropiadas para ambos. Bien. David exhaló una espesa nube de humo de cigarro y respondió con un gruñido seco. Entonces Anthony sacó un documento con expresión preocupada. Hay una sola complicación. El familiar de un huésped fallecido ya recibió la compensación, los 33 millones en efectivo, y actualmente no tenemos forma de recuperarla. Fallecido. Zris Griffin. Beneficiario. Stewie Griffin. El jefe David tomó el documento y frunció el ceño al leer los nombres. ¿Estás completamente seguro de que esto no es un fraude de seguros? ¿No son estos los nombres de 2 personajes de Padre de Familia? Rayos, Fox intentó que invirtiera en esa serie en su momento. El director ejecutivo se frotó las sienes. Recordaba lo mismo, por eso parecía igual de preocupado. Si este tipo llamado Stewie hubiera depositado el dinero en un banco, cualquier banco, habría tenido confianza en recuperar el pago. Pero nunca imaginó que esos 2 idiotas codiciosos del hotel dejarían que el beneficiario saliera con una bolsa de lona llena de dinero. Ahora, incluso con los considerables recursos del grupo Marriott, encontrar al tipo en poco tiempo sería difícil. Y había pasado 1 día y medio desde el incidente. ¿Quién sabe en qué país estaría ese cabrón viviendo a estas alturas? Si te gustó este capítulo, deja una reseña. Patreon/Soulforger, más de 30 capítulos avanzados, invítame a un café, Coffee.com/Soulforger 0154. Capítulo 54. La verdad no duele, pero te matará. Capítulo 54. La verdad no duele, pero te matará. Sede del grupo Marriott. Zris, actuando como si fuera el dueño del lugar, tomó el ascensor hasta el piso más alto accesible, luego salió y se dirigió a la escalera que conducía al nivel ejecutivo.
Sin embargo, en cuanto entró en la escalera, dos guardias de seguridad que estaban fumando lo miraron conmocionados. Sin siquiera molestarse en tirar los cigarrillos, desenfundaron sus armas y apuntaron a Driss. «No os mováis. Manos arriba», gritaron al unísono. Al mirar los rifles AR-15 en sus manos, Driss asintió con aprecio. Ahora esto tenía sentido. ¿Por qué una empresa de Fortune 500 equiparía a su equipo de protección ejecutiva solo con pequeñas pistolas diminutas como en las películas? En Estados Unidos, se consideraría una medida restrictiva que estos titanes corporativos no tuvieran lanzagranadas. Los rifles eran un equipamiento estándar. Lástima para ellos, se enfrentaban a Driss, quien ya era sobrehumano. Con un ligero empujón, Driss se lanzó directamente hacia los dos guardias. La velocidad feroz, casi rompiendo la barrera del sonido, convirtió a ambos hombres en manchas rojas contra la pared de la escalera. Driss no poseía ninguna técnica sofisticada de artes marciales que pudiera hacer que la gente se pegara a las paredes como personajes de dibujos animados, y estos dos definitivamente no tenían sus habilidades regenerativas, por lo que estaban completamente muertos. Tras encargarse de ellos, Driss se dio la vuelta y subió las escaleras. Al principio no esperaba que hubiera nadie vigilando allí arriba, así que se movía a velocidad humana normal. Pero ahora, sabiendo que había guardias armados apostados por todas partes, Driss aceleró a velocidades más allá de la percepción humana. Por cada persona con la que se encontraba Driss, extendía suavemente un dedo y lo colocaba lentamente contra su garganta. Sin embargo, esta lentitud solo se percibía desde la perspectiva de Driss. Para estos mercenarios contratistas comunes, ese dedo era la guadaña de la parca. Ni siquiera pudieron registrar lo que estaba sucediendo antes de que todos se convirtieran en entradas en el registro pendiente de la muerte. Cuando Driss llegó a la única puerta grande de este piso, escuchó por casualidad la conversación que se desarrollaba en el interior. Entonces Driss hizo una pausa, con la mano cerca de la manija de la puerta, decidido a ver qué asuntos importantes estaban discutiendo. Luego los escuchó hablar de su propio caso, e incluso los escuchó hacer referencia a padre de familia. Sin embargo, teniendo en cuenta que todos existían dentro del mismo gran multiverso, la filtración de información entre los respectivos universos era bastante común, por lo que Driss no estaba particularmente sorprendido. Entonces, justo cuando empezaban a hablar de su fraude de seguros, Driss se enfureció. Empujó la puerta y gritó: «Calumnia. Es una calumnia descarada. Ese dinero era claramente la compensación que merecía. ¿Cómo te atreves a llamarlo fraude de seguros?» Todos en la sala de conferencias se giraron para mirar al intruso, palideciendo. Varios directores superiores comenzaron a gritar de inmediato: «Seguridad. Seguridad. Saquen a este hombre de aquí. Cállate. ¿No ves que estoy hablando?» Driss lo fulminó con la mirada, y el peso de un ser sobrehumano cayó sobre el ejecutivo más cercano como una fuerza física. El hombre jadeó, se agarró el pecho y se desplomó lentamente en el suelo. ¿Ves? Un infarto. No me culpen, amigos. Al ver a Driss fulminar con la mirada a un hombre con la mirada, todos en la sala de conferencias se quedaron en silencio de inmediato. Fue el director ejecutivo Anthony quien demostró tener algo de carácter. Reprimiendo el terror, se levantó con las piernas temblorosas y preguntó con la voz más suave que pudo: «¿Puedo preguntar quién es usted, señor? ¿Y qué lo trae por aquí hoy?» Cuando Driss no respondió de inmediato, Anthony miró al director fallecido y agregó con tono zalamero: «Era un alto directivo de nuestra empresa, con un 1,3% de nuestras acciones. Puedo autorizar la transferencia inmediata de sus acciones a su nombre, como disculpa por sus comentarios difamatorios». Al presenciar por primera vez un método tan civilizado de comérselos a ustedes mismos, Driss exclamó en voz alta: «Corporativos bastardos, de verdad que no tienen vergüenza. Por desgracia, esta vez no estoy aquí por dinero ni poder. Solo quiero pedirles prestado algo para cabrear a alguien que es aún más cabrón que ustedes». «Claro. Puedes pedir prestado lo que necesites». Al oír a Driss hacer una petición concreta, el fundador y presidente del grupo Marriott, David Marriott, se relajó visiblemente. Le preocupaba que el hombre que tenía delante fuera un asesino psicótico que no quería nada en absoluto. En ese caso, incluso con cientos de miles de millones en activos, no podría influir en el intruso en lo más mínimo. Pero ahora que Driss había pedido tomar prestado algo, David sintió que estaba nuevamente en terreno familiar, territorio de negociación, y aceptó de inmediato. Fue el director ejecutivo Anthony quien se mantuvo más cauteloso. Se aventuró a decir con cautela:
¿Puedo preguntarle qué desea pedir prestado para que podamos organizarlo? Además, si pudiera decirnos quién es esa persona que le desagrada, el grupo Marriott cuenta con recursos considerables. Podríamos ayudarle. Este tipo era un ejecutivo realmente profesional. Incluso después de que Driss los insultara directamente, Anthony actuó como si nada hubiera pasado, incluso halagándolo a cada oportunidad. En reconocimiento al profesionalismo de este hombre, Driss sonrió y decidió concederle información. En cuanto a tus preguntas, por supuesto puedo responderlas, pero necesitaré invertir el orden. Anthony, David y los demás asintieron confundidos, indicando que seguirían lo que Driss quisiera. Al ver sus expresiones de sumisión, Driss rió entre dientes. La persona que me desagrada es alguien a quien no puedes permitirte ofender. Es una entidad que puede controlar tu vida y tu muerte a voluntad. Generalmente te refieres a él como muerte, la parca. Al escuchar a Driss nombrar a su adversario, todos los presentes intercambiaron miradas, claramente preguntándose si el hombre frente a ellos había perdido la cabeza. Driss se sentía generoso con este grupo de personas que estaban a punto de morir, así que ignoró sus miradas escépticas y continuó. Por supuesto, prefiero llamarlo equipo de limpieza corporativa, porque una vez cometió un error, o quizás más de uno, pero de todos modos, fue un error que lo dejó luchando. Para corregir este error, la muerte comenzó a planificar desesperadamente las listas de muertes de las personas para llenar los vacíos anteriores, manipulando los libros, por así decirlo. Al escuchar esto, Anthony comenzó a comprender por qué Driss usó esa metáfora en particular, porque el trabajo que hacía esta entidad de la muerte no era diferente al de sus subordinados que malversaban los fondos de la empresa. Excepto que sus subordinados necesitaban cubrir déficits financieros, mientras que esta muerte parecía estar llenando vidas humanas. Vidas humanas. De repente, Anthony se dio cuenta de que algo andaba muy mal. Entonces vio a Driss sonriéndole y diciendo, «Guau, qué listo eres. Me llevó varios días descifrar el mecanismo operativo de ese tipo, y tú lo resolviste en apenas unos segundos. Casi me tienta tenerte aquí para que trabajes conmigo». Al escuchar el tono casual de Driss, Anthony empujó la silla detrás de él y corrió hacia la salida de emergencia de la sala de conferencias. Mientras corría, Anthony también gritaba, «¡Corran! ¡Corran! Este tipo es un psicópata. Nos va a matar a todos». Amigo, arruinar mi revelación de esa manera arruinó por completo mi impulso. Driss se agarró la cabeza con fingida molestia, luego tomó un bolígrafo de la mesa de conferencias y se lo arrojó a Anthony. Con la fuerza de Driss, el bolígrafo en su mano se convirtió en un proyectil supersónico, haciendo explotar la cabeza de Anthony con un crujido repugnante. Su cuerpo, siguiendo sus últimos pensamientos desesperados, logró dar 2 pasos más tambaleándose hacia adelante antes de desplomarse. Bueno, ahí va el listo. ¿Qué hacen los demás, idiotas, con vida? Váyanse con él. Me ahorra tener que explicarlo todo. En el instante en que mató a Anthony, Driss pateó con su pierna y la enorme mesa de conferencias, con David y el vicepresidente todavía inmovilizados contra ella, salió volando directamente hacia las ventanas que iban del piso al techo detrás de ellos. Los 2 ejecutivos quedaron aplastados por la cintura y luego cayeron junto con los vidrios rotos del edificio de 80 pisos. Antes de que los demás pudieran siquiera gritar de terror, Driss ya les había roto el cuello, evitando que murieran de miedo. La secuencia completa duró menos de 100 milisegundos, desde que a Anthony le volaron la cabeza hasta que al último director senior le rompieron el cuello. A la velocidad de reacción humana normal, no podían procesar lo que estaba sucediendo. Después de todo, el tiempo máximo de reacción humana es de solo unos 100 milisegundos, y la persona más joven en esa sala era David, que tenía unos 40 años. En tan breve lapso, fue más que suficiente para que Driss los dejara a todos morir en paz. Cuando el polvo se asentó, Driss sintió que la malicia de la muerte aumentaba 1000 veces y su humor se volvió aún más alegre. Todo tu sistema está a punto de colapsar, ¿verdad? Me pregunto qué te pasará. ¿Vendrá algún poder superior a recogerte? Driss especuló divertido y luego se preparó para buscar su próximo objetivo en Fortune 500. Si te gustó este capítulo deja una reseña. Patreon/Soulforger, más de 30 capítulos avanzados, invítame a un café, Coffee.com/Soulforger 0155. Capítulo 55. La última batalla de la muerte. Capítulo 55. La última batalla de la muerte. Pasaron varios días en un abrir y cerrar de ojos, y durante ese tiempo, todo Estados Unidos cayó en el caos. Para maximizar la carga de trabajo de la muerte y llevar a este burócrata infernal a la ruina, Driss no escatimó esfuerzos.
En apenas unos días, había viajado por más de una docena de estados, ayudando a docenas de empresas Fortune 500 con sus transiciones ejecutivas y extendiendo permanentemente la vida útil de sus planes de reestructuración corporativa. Cada vez que Dries terminaba con una empresa, podía sentir que el odio de la muerte se intensificaba. No fue hasta que la noticia de la muerte de estos titanes financieros y magnates corporativos se difundió en todo el país, y después de varios días de frenesí mediático, que Dries de repente dejó de percibir por completo la malicia de la muerte. De pie en lo alto del Empire State Building, Dries observó el icónico horizonte que había visto en innumerables películas, preguntándose si la muerte estaba preparando otro evento de nivel de extinción. Después de terminar un cigarro cubano, Dries aplastó la colilla, la arrojó casualmente sobre el borde y lo vio desaparecer de la vista. Respiró profundamente el aire gélido y luego regresó al interior del edificio. Cualquiera que fuera lo que la muerte estaba planeando, Dries estaba preparado para continuar con su propia agenda. Los dos ya estaban enfrascados en una lucha a muerte. Él había pasado por un infierno, y no era algo que pudiera resolverse con una simple disculpa de alguna entidad cósmica. Sin darle más vueltas a las intenciones de la muerte, Dries se giró y entró en una sala de conferencias cercana. Ante la perplejidad de los viejos ejecutivos, les rompió el cuello con indiferencia antes de salir. Cuando se fue, Dries miró la placa que estaba frente al anciano que estaba sentado a la cabecera de la mesa y se sorprendió un poco al descubrir que este también se llamaba Anthony. Le recordó a Dries a ese astuto director ejecutivo del edificio Marriott. Una verdadera lástima que ese tipo no hubiera sido lo suficientemente cauteloso. A Dries le habría gustado tenerlo cerca para que le ayudara a analizar los patrones de la muerte. Dries salió tranquilamente de la sala de conferencias, tomó el ascensor y reflexionó sobre dónde debería atacar a continuación. A estas alturas, todos los grandes actores corporativos de Estados Unidos sabían que algún tipo de monstruo los estaba masacrando sistemáticamente, y cualquiera con un poco de cerebro ya había huido del país en busca de costas más seguras. Los que se quedaron eran ejecutivos de nivel medio que no podían darse el lujo de irse o viejos bastardos testarudos demasiado orgullosos para presentarse como candidatos. Estos dinosaurios siempre pensaron que Dries no era diferente de los sicarios de la mafia de décadas pasadas, solo otro delincuente de poca monta en busca de dinero. Habían sobrevivido a las tasas impositivas del 94% de la era de Eisenhower. ¿Realmente tendrían miedo de algún asesino desconocido en este nuevo milenio? ¡Qué broma! Esa era la mentalidad de estos ancianos fosilizados. Eran eternamente obstinados, convencidos de que esto era solo una pequeña molestia. Así que para Dries, estos tipos eran blancos aún más fáciles, ya que solo habían dispuesto que sus guardaespaldas llevaran pequeñas pistolas de tamaño pequeño, y Dries ni siquiera se molestó en esquivar las balas cuando le impactaron. Al recordar a los ejecutivos que había eliminado en los últimos 2 días, Dries se burló y murmuró: no me extraña que la industria estadounidense lleve décadas estancada. Resulta que sus líderes ya están muertos de cerebro. Clic-clac, clic-clac. ¿Qué diablos es ese ruido? Al oír el repentino sonido, Dries miró hacia el techo del ascensor, de donde provenía el ruido. Entonces oyó un chasquido agudo y todos los cables de acero que sujetaban el ascensor se cortaron simultáneamente. La sensación de caída libre se grabó al instante en la mente de Dries. Al percibir la velocidad del ascensor, rió entre dientes, exasperado. ¿Ni un meteorito podría matarme, crees que esto sí? En el momento en que sintió que el ascensor estaba a punto de impactar, Dries saltó con fuerza, atravesando directamente el techo del ascensor y saltando lejos de la trampa mortal que se comprimía rápidamente. En el instante en que Dries escapó, todo el ascensor se estrelló contra el suelo con un estruendo atronador, aplastándose instantáneamente bajo la fuerza de la aceleración gravitacional. Mirando los restos destrozados del ascensor, Dries se burló. ¿Eso es todo? ¿Es todo lo que tienes? Sin embargo, en respuesta a la burla de Dries, la muerte no hizo ningún otro movimiento, como si este incidente realmente hubiera sido solo un accidente. Al ver esto, Dries salió del ascensor, abrió las puertas de la planta baja y salió del Empire State Building en medio de las miradas de asombro de la gente en el vestíbulo. En el momento en que Dries pisó la calle, una apisonadora cercana de repente se volvió loca y cargó directamente hacia él, mientras que una hormigonera que había estado vertiendo hormigón se volcó de repente, arrojando su carga al aire para llover sobre la posición de Dries. ¿No se te ocurre nada nuevo? Estos movimientos son cosa del pasado. Se burló Dries mientras esquivaba el cemento con despreocupación.
Además, quizás estás exhausto por haber dejado caer ese meteorito. ¡Qué patético! Si no me preocupara arruinarme la ropa, ni siquiera me molestaría en esquivarlo. Luego, cuando la apisonadora se acercaba, simplemente extendió la mano y giró toda la máquina de lado como si fuera un juguete. Se trataba de una apisonadora de construcción de carreteras que pesaba al menos 20 toneladas, pero la fuerza explosiva de Jriss antes de ser alcanzado por el meteorito ya había superado las 100 toneladas. Bajo presión de vida o muerte, se había desatado aún más potencial y la fuerza de Jriss había aumentado nuevamente, lo que hizo que fuera trivialmente fácil dar vuelta a la cosa. Sin embargo, antes de que Jriss pudiera seguir burlándose de la muerte, sintió como si alguien le hubiera golpeado violentamente con un Louisville Slugger en la parte posterior del cráneo, lo que hizo que todo su cuerpo se tambaleara hacia adelante. Jriss extendió la mano para tocarse la cabeza y sintió un líquido espeso y pegajoso y un objeto pequeño y duro. Adelantó la mano para mirar. Su palma estaba cubierta de sangre carmesí y en el centro había una bala deformada. Vaya. Es una bala. De verdad pensé que me habían dado con un bate de béisbol. En ese momento, Jriss escuchó un disparo que parecía un trueno y que resonó por todo el paisaje urbano. Antes de que el sonido siquiera se registrara, su cuerpo se balanceó nuevamente y otra bala deformada cayó de su cráneo. Había estado pensando, con su actual físico sobrehumano, ¿cómo podría cualquier humano con un bate de béisbol hacerlo tropezar? Resultó que alguien le estaba disparando con un rifle de francotirador de alto calibre. Al darse cuenta de que le habían disparado, Jriss giró la cabeza hacia el lugar de donde provenía la bala y entonces escuchó el segundo disparo del rifle. Siguiendo la trayectoria, Jriss vio a un hombre que llevaba un gorro negro en un tejado lejano, mirándolo con absoluto horror. Jriss incluso podía leer los labios del hombre formando las palabras joder, joder, joder en una repetición aterrorizada. Jriss miró fijamente al francotirador, mostró sus dientes perfectamente blancos y luego respondió, «Te veo». Entonces Jriss desapareció del campo de visión del hombre. Al observar a un monstruo que acababa de recibir 2 balas perforantes en la cabeza y que todavía le sonreía, el mercenario inmediatamente dejó caer su barril calibre 50 y salió disparado hacia su ruta de escape planificada previamente. Monstruo. Un completo y jodido monstruo. ¿Qué demonios hicieron esos empresarios para merecer que les enviaran algo así? ¡Guau! ¿Qué acabo de oír? ¿De verdad te contrataron esos viejos fósiles? Creía que solo tenían guardaespaldas con lanzaguisantes. ¿Qué? El mercenario se giró y vio a Jriss apoyado casualmente contra la pared detrás de él. Jesucristo. ¿Cómo puede ser tan rápido? El pensamiento de asombro del mercenario apenas se había formado cuando su cuerpo bien entrenado ya estaba levantando una metralleta y abriendo fuego contra Jriss. Sin embargo, el mercenario no creía realmente que esa potencia de fuego pudiera matar a un monstruo capaz de hacer girar una apisonadora de 20 toneladas con sus propias manos y de rechazar balas perforantes que le alcanzaran en el cráneo. Su objetivo actual era simplemente suprimir el objetivo por un momento, crear suficiente caos para darse una oportunidad de luchar y escapar. Sin embargo, sus esperanzas se hicieron añicos cuando las balas, que ni siquiera eran tan rápidas como las manos de Jriss, simplemente fueron atrapadas en pleno vuelo y luego redirigidas hacia él. Decenas de balas volaron aún más rápido de lo que habían sido disparadas, y el mercenario quedó instantáneamente plagado de agujeros. Jriss, mirando al contratista caído, rió entre dientes. No esperaba que siquiera reclutaras personal para tus planes. Parece que estás raspando el fondo del barril. Pero si pueden hacer esto, ¿por qué no traer también a la Guardia Nacional? Ah, esperen, no pueden, ¿verdad? Ja 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 ja. En medio de la alegre risa de Jriss, la muerte no hizo más movimientos. Tal vez, como sugirió Jriss, la entidad ya no tenía energía para hacer nada más. Incluir a este mercenario en el plan ya había sido la última jugada desesperada de la muerte, y claramente había fracasado como todo lo demás. Si te gustó este capítulo, deja una reseña. Patreon/Soulforger, más de 30 capítulos avanzados, invítame a un café, Ko-fi.com/Soulforger 0156. Capítulo 56. Fallo del sistema. Capítulo 56. Fallo del sistema. Claro que sí. Por fin han atacado a la industria sanitaria. Que se vayan esos cabrones abusadores. Junto a un carrito de perritos calientes en Central Park, Jriss, que acababa de añadir otro nivel a la creciente carga de trabajo de Ideat, estaba disfrutando de comida callejera local cuando oyó al vendedor gritar emocionado mientras leía el periódico de la mañana.
Zris echó un vistazo y vio que precisamente los ejecutivos farmacéuticos habían sido los únicos que habían trabajado horas extra para eliminar la noche anterior. No sabía qué estaban pensando esos idiotas. Claramente habían escapado del radio de acción de Zris, pero tras descubrir que las acciones de su empresa se habían desplomado, regresaron a toda velocidad. Incluso publicaron pomposamente una declaración en el Wall Street Journal para tranquilizar a los inversores y estabilizar el precio de las acciones. Aunque estaba escondido en un pequeño rincón de la sección de negocios, Zris lo había visto durante un momento de aburrimiento. ¿Qué más podía decir? Ya que habían sido tan cooperativos, no podía decepcionarlos. La misma noche en que se publicó la declaración, Zris se había infiltrado en sus casas y acelerado su entrega a la puerta de la muerte. Lo que desconcertó a Zris fue que desde que había matado a ese francotirador mercenario, la muerte se había quedado completamente en silencio. Desde hace 2 días hasta ahora, Zris no había sufrido ningún accidente y, según su investigación, el número de muertes accidentales en Estados Unidos había disminuido significativamente. Esto hizo que Zris sospechara si le había dado demasiado trabajo a la muerte, literalmente colapsando el sistema por sobrecarga. Pero después de calcular el número de muertes durante este periodo, fueron un poco más de 1000 personas, como máximo. Claro, todos ellos eran jugadores poderosos cuyas decisiones podían influir en el destino de ciudades enteras, pero eso no debería ser suficiente para provocar que Death se derrumbe por completo, ¿verdad? Si pudo bloquearse tan fácilmente, Zris solo pudo concluir que Death estaba funcionando sobre una infraestructura muy obsoleta. Entonces, para estar seguro, Zris decidió seleccionar al azar algunos objetivos más y luego esperar y ver si la muerte realmente se había sentido abrumada por la enorme carga de trabajo. Con ese pensamiento, Zris tragó el último bocado de su hot dog y luego le preguntó al vendedor, que seguía absorto en el periódico: «Oye, amigo. ¿Puedo preguntarte algo?» «Claro que sí. Estoy de muy buen humor. Si no hubieras pagado ya, te regalaba un perro». El vendedor de perritos calientes se rió a carcajadas, dejó el periódico e hizo una promesa que no podía cumplir. Zris lo sabía muy bien, así que ignoró por completo la oferta casual y preguntó directamente: «¿A qué ejecutivos de la industria odias más? Sería genial si pudieras mencionar en qué ciudad operan». «¿Eh? ¿Por qué preguntas?» El vendedor frunció el ceño, luego se relajó y dijo con naturalidad: «En fin, no es asunto mío. Si tuviera que decir qué industria odio más, sin duda sería la petrolera. Esos vampiros chupasangre que descargan su daño ambiental en las comunidades locales. Destruyeron mi ciudad natal. Por eso estoy aquí en la ciudad, tratando de llegar a fin de mes. Si el próximo objetivo de este misterioso asesino son ellos, sería perfecto. Entonces sí que regalaría 100 perritos calientes para celebrar». El vendedor hizo un gesto de oración mientras hablaba y luego recordó: «En cuanto a dónde viven, creo que varios de ellos están en Houston, pero no sé los detalles». Eso es más que suficiente. Zris obtuvo la información que quería, se giró para despedirse del vendedor y luego partió hacia sus nuevos terrenos de caza. El vendedor de perritos calientes vio la alta figura de Zris desaparecer entre la multitud y murmuró: «¿Qué tipo más raro?». Cuando Zris llegó a Houston, ya era tarde. Siguiendo su rutina habitual, se detuvo en un kiosco para comprar un directorio de empresas de la ciudad. Una rápida ojeada revelaría información sobre las principales empresas y contribuyentes de la zona. De hecho, varios gigantes petroleros tenían allí su sede. Después de confirmar sus objetivos, Zris comenzó a investigar sus estructuras organizativas y luego se dirigió a sus oficinas corporativas. Su área operativa anterior se había concentrado en la región triestatal de Nueva York, por lo que incluso si los titanes corporativos de aquí supieran de él, nunca huirían del país para esconderse. Después de todo, en sus mentes, Zris probablemente todavía estaba acechando en algún lugar de un condado cerca de Nueva York. Sería imposible para él viajar hasta Texas. Había que entender que si los directores ejecutivos de una empresa viajaban inesperadamente, esto podría hacer caer seriamente el precio de sus acciones. Es por eso que esos ejecutivos farmacéuticos dieron media vuelta inmediatamente después de abandonar el país, desesperados por salvar el valor de sus empresas. En cuanto a si hacerlo fue monumentalmente estúpido, Zris ya había demostrado con sus acciones que sí, absolutamente lo fue. Pero esto era inevitable. Para ellos, el costo de la quiebra empresarial fue aún más terrible que perder la vida. Lamentándose de cómo los humanos se convierten en esclavos del capital, Zris ya había llegado a su empresa objetivo. Los siguientes pasos fueron sencillamente maravillosos.
Primero, confirmar si los principales ejecutivos estaban presentes. Si todos estaban, entrar directamente, romperles el cuello y marcharse. Listo. Si un número significativo de ejecutivos estuviera ausente, sería un poco más problemático. Tendría que obligar al ejecutivo de mayor rango presente a organizar una reunión de directorio de emergencia, esperar a que llegaran todos y luego repetir el procedimiento de romper el cuello. Zris había demostrado que este método era devastadoramente efectivo a través de más de una docena de operaciones exitosas. Incluso después de que la reputación de Zris como verdugo corporativo se había extendido a nivel nacional, la táctica de convocarlos nuevamente para reuniones urgentes siguió siendo exitosa de manera constante, y nunca falló. Solo se podía decir que este truco más antiguo del libro, transmitido a través de los siglos, era verdaderamente confiable. Mientras contemplaba su proceso, Zris ya había entrado en la sede de esta compañía petrolera y había comenzado a seguir su protocolo estándar. Afortunadamente, todos los ejecutivos de esta empresa estaban presentes, lo que hizo su trabajo significativamente más fácil. Irrumpió directamente en la sala de juntas y, siguiendo su procedimiento habitual, los despachó uno por uno. Zris estaba listo para irse. Todo el proceso tomó solo unos 2 segundos. Uno solo podría culpar al excesivo número de ejecutivos de esta empresa por esta demora. Sin embargo, cuando Zris vio el contenido que se mostraba en el proyector de la sala de conferencias, comprendió lo que realmente estaba sucediendo. Plan estratégico. Adquisición de activos de capital en Nueva York. Vaya. Así que todos los presentes eran figuras influyentes de toda la comunidad empresarial de Houston. Se preguntaba por qué una petrolera tenía a cientos de ejecutivos reunidos. Resulta que también había ejecutivos de otras grandes corporaciones, y no solo de la industria petrolera. Al darse cuenta de esto, Zris sacó un cigarrillo del bolsillo de un ejecutivo pacíficamente fallecido, lo encendió y dio una calada contemplativa. ¿Ha cambiado mi suerte de repente? ¿Por qué todo es tan ridículamente conveniente? ¿Será que la muerte está intentando adularme, buscando una tregua? Una coincidencia tan absurda hizo que Zris cuestionara la realidad misma. Entonces, mientras el cigarrillo se consumía hasta el filtro, una corriente de energía carmesí se fundió con el cuerpo de Zris. Al ver esta esencia vital familiar, Zris pudo confirmar definitivamente que la muerte efectivamente se había desplomado por exceso de trabajo. Después de todo, incluso la esencia vital de la muerte había sido absorbida por él. Con su certificación de talento multiverso, Zris no podía imaginar cómo la entidad podría seguir existiendo. Y después de adquirir la esencia vital de la muerte, Zris no sintió un aumento en su poder bruto, pero sí percibió una habilidad sin precedentes manifestándose en su conciencia. Sin embargo, Zris no comprendió inmediatamente qué eran estas nuevas habilidades. En cambio, Zris ya había identificado la razón de las absurdas coincidencias actuales. En la percepción mejorada de Zris, a través de toda la nación de Estados Unidos fluía una fuerza conceptual vasta y etérea, algo que gobernaba el destino de todos en esta tierra. La parte que gestionaba la vida y la muerte era excepcionalmente vaga en comparación con los conceptos que gestionaban otros aspectos del destino, tan vagos que parecía haber desaparecido casi por completo. Esto se debió a que la parte de vida o muerte del concepto había sido bloqueada por Zris, congelando directamente sus operaciones. Luego, bajo el juicio del talento de Zris, su esencia vital fue reclamada, lo que condujo a esta extraña situación. En realidad, esta porción de esencia vital debería haber sido absorbida por Zris hace 2 días, pero debido a la interferencia del cuerpo principal de ese concepto de destino, no había sido devorada de inmediato. No fue hasta hoy que el cuerpo principal de Fate ya no pudo evitarlo, liberando así este concepto de vida o muerte para ser reclamado. Para ganarse el favor de Zris, la entidad había reunido a todas estas personas a través de la manipulación de otros conceptos del destino, para que Zris pudiera eliminarlos eficientemente. Al comprender todo esto, Zris rió con autodesprecio. Mira, no soy un maldito asesino en serie. Si no fuera por lidiar con tu subordinado descerebrado, no habría matado a tanta gente. Le explicó a ese cuerpo principal del destino, sin importar si éste poseía conciencia de sí mismo o le creía. De todos modos, después de que Zris terminó de hablar, su figura desapareció por completo de este mundo. Tal como había aparecido de repente, ahora desapareció de repente. El libro de contabilidad cósmico se había equilibrado. La muerte se había estrellado. Y Zris había sobrevivido al destino final. Si te gustó este capítulo, deja una reseña. Patreon/Soulforger, más de 30 capítulos avanzados, invítame a un café,
Coffee con barra Soulforger 0157. Capítulo 57. Hora de la venganza. Capítulo 57. Hora de la venganza. Padre de familia mundial, el laboratorio secreto de Stewie. Oh. 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 Miren quién finalmente decidió regresar. Es Jris. Al ver a Jris desaparecer del mundo de Destino Final a través de la transmisión de la pulsera, Stewie se dio cuenta de que Jris había regresado y de inmediato saltó, gritando alegremente hacia la cápsula de transporte temporal. No había olvidado las palabras de Jris sobre pagarle. En ese momento, miró a Jris con entusiasmo, esperando su regreso. No quería mucho, solo poder estudiar las propiedades metafísicas especiales que Jris finalmente había obtenido. Stewie una vez había detectado algo similar en la parca en su propio mundo, pero desafortunadamente, gracias a la interferencia de Peter, esa oportunidad se había escapado, dejándolo sin datos. Al escuchar la voz familiar, Jris abrió la cápsula de transporte y salió. Al ver la expresión expectante de Stewie, Jris preguntó con una expresión muy seria. Mi querido hermanito, por favor, dime qué pasó exactamente con mi viaje interdimensional esta vez. ¿Puedes darme una explicación satisfactoria? Al oír a Jris mencionar sus agravios del pasado, la expresión expectante de Stewie se congeló al instante. Agitó la mano con desdén y dijo, has pasado por mucho. Debes estar agotado. No perturbaré tu descanso. Con eso, Stewie intentó salir rápidamente, pero sus regordetas piernas de niño no fueron rival para Jris. Jris ni siquiera se movió. Simplemente extendió la mano y Stewie fue alzado en el aire por su overol. Al ver que la situación se estaba volviendo en su contra, Stewie inmediatamente puso sus ojos de cachorro más inocentes y miró lastimosamente a Jris. Y Jris pareció sinceramente conmovido por la expresión de Stewie. Lo bajó lentamente y empezó a caminar hacia la salida. Justo cuando Stewie se felicitaba mentalmente por una actuación digna de un Oscar, escuchó a Jris decir en un tono ominoso. Oh, Stewie, más vale que tengas cuidado. Después de todo, la muerte me siguió a casa. Con eso, Jris abandonó directamente el laboratorio secreto y luego salió de la habitación de Stewie por completo. Solo Stewie permaneció en la base, confundido. No entendía qué quería decir Jris con esas palabras. ¿Podría ser que las leyes metafísicas que Jris obtuvo estuvieran relacionadas con la parca? Mientras Stewie especulaba, no se dio cuenta de que cuando Jris se fue, la puerta del laboratorio se abrió, permitiendo que una ráfaga de viento entrara. Tras entrar la brisa en el laboratorio, recorrió el suelo de forma inquietante, recogiendo la bolsa vacía de Doritos de Stewie. La bolsa flotó hacia arriba, dando vueltas en el aire antes de estrellarse directamente sobre la enorme cabeza de Stewie. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué demonios es esto? De repente, la bolsa de patatas fritas lo asfixió y Stewie gritó sorprendido, luchando frenéticamente para arrancarse la bolsa de la cara. Pero la bolsa de plástico lisa era difícil de sacar rápidamente, y se adhería aún más con el frenético rascado de Stewie. No fue hasta el momento en que Stewie estuvo a punto de desmayarse por falta de oxígeno que la bolsa finalmente se desprendió. Maldita sea. Jris, cabrón insoportable. Esta broma está yendo demasiado lejos. Después de ese extraño incidente, combinado con las lecturas de energía anómalas en sus instrumentos de detección, Stewie comprendió instantáneamente que Jris estaba detrás de esto. Salió furioso del laboratorio y luego se preparó para bajar y enfrentar a Jris directamente. Pero en cuanto llegó a lo alto de las escaleras, al ver el empinado descenso, Stewie no se atrevió a intentarlo. Solo pudo pararse en la puerta gritando, Jris. ¿Intentas asesinarme? ¿No sabes que para un bebé, la asfixia es uno de los mayores peligros? Entonces sabes que para los humanos, los incendios, las explosiones, los rayos, los accidentes automovilísticos, los impactos de meteoritos, etc. ¿Son peligros extremadamente mortales? Jris salió de su habitación, mirando a Stewie con una expresión completamente vacía, luego enumeró metódicamente cada experiencia cercana a la muerte que había sufrido en el mundo de Destino Final. Espera, no has bajado. Stewie oyó la voz de Jris a sus espaldas y se giró de inmediato, sorprendido. Entonces Stewie se dio cuenta de que el argumento de Jris tenía una falla fundamental y replicó de inmediato en voz alta. ¡No! Eso es completamente diferente. Ya no eres un ser humano común y corriente. Esas cosas no son peligrosas para ti en absoluto. ¿Y qué hay del impacto del meteorito? Deberías saber que si no te hubiera dado un vuelco en el último segundo y no hubieras enviado esas bebidas de sangre de dragón, habría estado medio muerto incluso si hubiera sobrevivido.
Stewie se quedó sin palabras, porque realmente no esperaba que el umbral de la muerte para crear accidentes fuera tan catastróficamente alto. Si lo hubiera sabido, definitivamente habría esperado a que Jris aumentara significativamente su poder antes de enviarlo. O habría elegido un mundo más apropiado para enviarlo a un desafío apropiado. Al ver a Stewie sumirse en un silencio culpable, Jris se agachó a la altura de sus ojos y lo miró directamente a la cara, diciendo con seriedad: ahora no puedes explicarte, ¿verdad? Así que, considerando que tu conciencia te remeció en el momento justo, te dejé experimentar una experiencia cercana a la muerte similar. No probaré otras cosas más peligrosas contigo. No quiero que estires la pata. Bien. Tú ganas esta ronda, pero no renunciaré a mi venganza. Al oír la desafiante declaración de Stewie, Jris rió entre dientes. Inmaduro. No voy a malgastar más energía en esto. De repente, Jris se dio cuenta de que Stewie era, en esencia, un niño pequeño y que, para este bebé genio, todo lo que hacía no era más que jugar a juegos elaborados. Así que discutir sobre estos temas morales con él, incluso si el intelecto de Stewie pudiera comprender la gravedad, simplemente no le importaría en absoluto. Porque este niño solo buscaba a alguien con quien jugar, solo buscaba entretenimiento. Normalmente era Brian quien podía entenderlo, pero ahora era Jris, quien era mucho más capaz y ofrecía una jugabilidad considerablemente más interesante. Al darse cuenta de esto, Jris se dio la vuelta y regresó a su habitación, sin prestar más atención a Stewie, quien quería seguir haciendo amenazas. Ahora necesitaba examinar adecuadamente sus habilidades recién adquiridas y descubrir qué potencial contenía este poder. Stewie, al ver que Jris lo desestimaba por completo, no lo tomó como algo personal en absoluto. Después de todo, con sus capacidades tecnológicas, Jris seguramente necesitaría su ayuda en algún momento. Jris dependía completamente de él ahora. Así que solo necesitaba esperar pacientemente y prepararse para la siguiente oportunidad para cobrar venganza. Jejeje, jajajajaja, tos, tos, tos. Maldita sea. ¿Sigues usando tus habilidades para meterte conmigo? Stewie, que se había estado riendo a carcajadas, se atragantó de repente con su propia saliva y sospechó de inmediato que Jris había intervenido de forma sobrenatural. Pero esta vez Jris no lo reconoció en absoluto. Afortunadamente, esta vez realmente fue solo un accidente y Stewie se recuperó después de recuperar el aliento. Pero ahora regresó con cautela a su habitación y luego bajó a su laboratorio. Iba a diseñar un equipo de protección personal completo de inmediato. Mientras tanto, Jris, en su propia habitación, había descubierto temporalmente las aplicaciones específicas de las habilidades de la muerte. A diferencia de la manifestación original de la muerte, los poderes que Jris había obtenido solo podían manifestarse como mala suerte dirigida. Matar oponentes mediante la ingeniería de coincidencias fatales. Y el límite superior estaba significativamente restringido. Como máximo, podía provocar accidentes como accidentes aéreos, accidentes de tráfico, descarrilamientos de trenes o desastres de cruceros. No podía operar sin la intervención humana. Los desastres naturales, como los que la muerte había utilizado contra él, eran completamente inaccesibles. Se debilitó sustancialmente, con una enorme diferencia en potencia bruta. Sin embargo, Jris podía entender esta limitación, porque cuando la muerte había desplegado desastres naturales contra él, Jris había sentido que la muerte había pagado un precio significativo. Y a través del concepto del destino que había percibido después de obtener la habilidad, Jris teorizó que la muerte debe haber tomado prestado poder del concepto general del destino americano para lograr hazañas tan exageradas. Visto desde esta perspectiva, incluso si esa entidad de la muerte controlaba el concepto de vida y muerte, probablemente era solo un aspecto muy menor del mismo, probablemente solo hasta el nivel de desastres y accidentes provocados por el hombre. Pero entonces Jris consideró que incluso el cuerpo principal del concepto de Fate parecía cubrir solo la región continental de América del Norte, incapaz de extender su influencia a todo el planeta. Al darse cuenta de esto, Jris no pudo evitar murmurar sarcásticamente. Entonces, después de todo ese drama cósmico, ¿ni siquiera es a nivel planetario? Si te gustó este capítulo deja una reseña. Patreon/Soulforger, más de 30 capítulos avanzados, invítame a un café, Ko-fi.com/Soulforger 0158. Capítulo 58. Preocupaciones familiares. Capítulo 58. Preocupaciones familiares. Tras familiarizarse con sus nuevas habilidades, Jris miró la hora y vio que era casi la hora de cenar. Bajó a la sala.
Sin embargo, al llegar al primer piso, Dries se dio cuenta de que Lois no estaba preparando la cena. Algo andaba mal. Miró el calendario colgado en la pared y se sorprendió al descubrir que ya era 15 de abril. Maldita sea. Debería haberme dado cuenta de esto antes. Al comprender la discrepancia horaria, Dries subió corriendo las escaleras, irrumpió en la habitación de Stewie y preguntó: «Stewie, ¿qué hiciste? ¿Por qué está sincronizada la hora en ambos mundos?» Stewie, quien había estado abrazando a su osito de peluche Rupert para consolarse tras el incidente de asfixia, dio un salto ante la repentina entrada de Dries. Tras recomponerse, respondió con calma: «Creé un dispositivo de sincronización temporal. Mientras lleves la pulsera, no importa cuánto tiempo pases en un mundo interdimensional, aquí en el mundo principal pasa el mismo tiempo». Una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro de Stewie. Si no, habría sido un desperdicio tremendo no haber podido verte entrar en pánico al regresar. Al escuchar la explicación de Stewie, Dries rió con amargura. «Eres realmente excepcional». Pero no era momento de discutir con Stewie. Dries había pasado 7 u 8 días en el mundo de Destino Final, y con la sincronización del tiempo, eso significaba que había estado desaparecido de casa al mismo tiempo. No es de extrañar que la casa estuviera extrañamente silenciosa. Lois y los demás debieron haber salido a buscarlo. Después de haber desaparecido durante más de una semana sin saber nada, Lois probablemente estaba perdiendo la cabeza por la preocupación. ¿Sabes dónde fueron Lois y los demás a buscarme, verdad? Ah, ¿eso es lo que te preocupa? Stewie parecía genuinamente sorprendido. No esperaba que su hermano mayor, mejorado científicamente, desarrollara verdaderos sentimientos por estos familiares, vínculos aún más fuertes que los que tenía el Dries original. Pero a Stewie tampoco le importaba demasiado. Como Lois y Peter volvían a casa todas las noches, respondió con desdén: «Ni idea. Quizás estén en la comisaría esperando pistas. O quizá fueron a pueblos vecinos a buscarte. ¿Sabes? He estado demasiado ocupado disfrutando de tu situación estos últimos días como para prestar atención a lo que estaban haciendo». Al oír esto, Dries se apresuró a ir a la casa de Joe Swanson. Como era de esperar, Joe no estaba. Afortunadamente, su esposa embarazada, Bonnie, estaba allí. «Hola, señora Swanson. ¿Joe trabaja hasta tarde en la estación?» Bonnie, que estaba recogiendo la mesa, oyó que alguien la llamaba. Se giró hacia la ventana y vio a Dries afuera. «Dios mío. Dries, ¿dónde has estado todo este tiempo? ¿Tienes idea de lo preocupada que ha estado Lois por ti?» Bonnie salió y le preguntó amablemente a Dries sobre su paradero durante su desaparición. Bueno, verás», tartamudeaba Dries repetidamente, incapaz de encontrar una excusa válida. Solo podía mirar a Bonnie, sin palabras. Al ver la dificultad en el rostro de Dries, Bonnie decidió no insistir. Volvió adentro para llamar. «No importa, primero llamaré a Joe y les diré que regresaste por tu cuenta. Lois también está en la comisaría, así que no vayas a ningún lado por ahora». Mientras Bonnie estaba hablando por teléfono, Dries intentó frenéticamente inventar una excusa para explicar su ausencia de una semana. Mientras Dries permanecía allí sumido en sus pensamientos, podía oír ambos lados de la conversación de Bonnie, y la voz estridente de Lois que llegaba a través del receptor. «Sí, está bien. No parece estar herido. Bonnie, vigílalo. No dejes que se aleje». Creo que podrían ser secuelas de la lesión en la cabeza de Dries. Quizá ha estado teniendo algún tipo de episodio. «No te preocupes, Lois. Está parado justo en mi puerta y parece completamente normal. Está bien, nos dirigimos de regreso ahora mismo». Bonnie colgó y saludó a Dries con la mano. «Lois llegará pronto. ¿Por qué no entras y esperas? ¿Te invito a un té helado?» «No, gracias, señora Swanson. Stewie sigue solo en casa y me preocupa que le pase algo, así que debería volver». Bueno, Bonnie recordó las instrucciones de Lois, luego observó el comportamiento perfectamente normal de Dries y asintió. «Muy bien, adelante». «Gracias, señora Swanson». Tras darle las gracias, Dries se dio la vuelta y regresó a casa. Bonnie lo vio entrar en la casa de los Griffin, pero no lo siguió. En cambio, se quedó allí de pie, vigilando la puerta principal de la familia Griffin. Claramente ella todavía tenía en mente las preocupaciones de Lois, preocupada de que Dries pudiera tener otro episodio y desaparecer nuevamente. ¡Ay! Joe no estaba en casa y tú estabas sola con la señora Bonnie. ¿No intentaste hacer algo? En el momento en que Dries cruzó la puerta, encontró a Stewie esperándolo con una sonrisa traviesa y haciendo un comentario sugerente.
¿Qué te crees que soy? ¿Una pervertida? Además, Bonnie es la esposa de Joe, ¿cómo pude tener esos pensamientos? Ni siquiera entré en su casa. Ante la explicación defensiva de Chris, Stewie se animó aún más. Soltó una carcajada y lo acusó. Sigues afirmando que no pensaste nada. Si de verdad no lo hicieras, ni siquiera te preocuparías por el decoro. El hecho mismo de que estés tan a la defensiva sobre si entraste o no a la casa prueba que definitivamente tuviste esos pensamientos, pero tu ética y tu moral te restringieron, haciéndote evitar deliberadamente cualquier situación comprometedora. Chris miró a Stewie sin palabras. Si no estuviera completamente segura de no haber tenido ninguna reacción inapropiada, la lógica retorcida de Stewie podría haberlo convencido de que realmente era un depredador reprimido. Pero su cuerpo le dijo que, habiendo regresado exhausto del mundo de destino final, no había tenido tales pensamientos en absoluto. Así que, ante el razonamiento retorcido de Stewie, Chris simplemente rió entre dientes. Cree lo que te haga feliz. No voy a discutir esto contigo. Al ver la actitud desdeñosa de Chris, la expresión de Stewie cambió y gritó a la defensiva. No tienes permitido volver a usar esa habilidad de mala suerte conmigo, o me enojaré mucho. Chris arqueó una ceja. Parecía que la pequeña lección anterior había asustado de verdad al pequeño genio. Sin embargo, Chris realmente no tenía intención de usar la habilidad de accidente mortal nuevamente en los miembros de su familia, Peter excluido, por supuesto. Y para Stewie, que causó que Lois y los demás se preocuparan durante más de una semana, Chris tenía un castigo mucho mejor en mente. No te preocupes, te prometo que no volveré a usar la habilidad de la mala suerte contigo. Pero te advierto, come lo que quieras mientras puedas. Porque pronto no podrás comer nada. Stewie ignoró por completo la ominosa advertencia de Chris. Mientras Chris no usara esa habilidad sobrenatural de la mala suerte, no le temía a nada. De hecho, una vez completado su dispositivo anti-manipulación de probabilidad, incluso si Chris faltara a su palabra y usara la habilidad nuevamente, Stewie aún no tendría nada de qué preocuparse. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe y Lois entró corriendo y abrazó a Chris en el sofá, llorando. Chris, me tenías tan preocupada. Está bien, mamá. Es mi culpa. Me fui demasiado rápido. Solo te dejé una nota antes de irme. Chris abrazó a la exhausta Lois, consolándola mientras simultáneamente le preparaba una trampa a Stewie. ¿Una nota? ¿Qué nota? Después de confirmar que Chris estaba ileso, Lois se secó las lágrimas y miró a Chris confundida. Se lo di a Stewie para que lo pasara. ¿No te lo dio él? Chris miró a Stewie con aparente confusión, con una expresión de absoluta inocencia. Stewie, mientras tanto, miraba a Chris con auténtico desconcierto, sin entender qué tramaba su hermano. ¿Había realmente una nota? Justo cuando Stewie estaba asimilando esto, Chris se dio una palmada dramática en la frente y exclamó. ¡Oh, no! Esa nota no se la habrá comido Stewie por accidente. ¿Le dañará el sistema digestivo? ¿Qué? Al oír a Chris decir esto, Lois, que apenas comenzaba a relajarse, entró en pánico. He estado tan ocupada buscándote estos últimos días que no he estado vigilando bien a Stewie. ¿Y si algo anda mal? ¿Qué hacemos? Oh, ya lo sé. En ese momento, Peter dio un paso adelante con entusiasmo. Como un samurái cuya vida de entrenamiento finalmente tuvo la oportunidad de brillar, proclamó rápidamente su pericia. Es un lavado de estómago. Stewie necesita un lavado de estómago en esta situación. Al ver la asistencia perfecta de Peter, Chris lo miró con genuina aprobación. La mirada de validación emocionó aún más a Peter. Cargó a Stewie en brazos y se dirigió a la puerta. Llevaré a Stewie a que le hagan un lavado de estómago ahora mismo. Lois, descansa. Chris saludó alegremente a Stewie, que se resistía, y dijo con una sonrisa maliciosa. No te preocupes, Stewie. Solo sigue las instrucciones de Peter. Todo esto es por tu salud. Stewie gritó y maldijo. Que te jodan. Chris, hijo de puta, te voy a matar. Al oír el arrebato de Stewie, Brian intuyó que las cosas no eran exactamente como Chris las había presentado. Sin embargo, al girar la cabeza, vio a Chris mirándolo con ojos gélidos. Brian fingió un bostezo y dijo, estoy agotado. Creo que iré a descansar. Meg no había oído bien lo que dijo Stewie y, francamente, no le importó lo suficiente como para prestarle atención. Simplemente se dio la vuelta y subió a su habitación.
Mientras observaba cómo los acontecimientos se desarrollaban exactamente como los había planeado, Zris consoló a Lois durante unos minutos más, luego se disculpó y se dirigió al piso de arriba, a su propia habitación. Mañana tendría que encontrar una explicación convincente para su desaparición, pero esta noche, ver a Stewie someterse a un procedimiento médico innecesario parecía una venganza adecuada por la broma del tiempo sincronizado. Lo justo era justo, después de todo. 59. Capítulo 59. Presidente electo del Consejo Estudiantil. Capítulo 59. Presidente electo del Consejo Estudiantil. A la mañana siguiente, en la mesa del comedor de la familia Griffin. Zris, que estaba bebiendo leche y comiendo tostadas, vio a Stewie bajar lentamente las escaleras con expresión de dolor y luego dirigirse directamente hacia él. Ayúdame a subir a mi silla. No tengo fuerzas para subir. Al ver la patética condición de Stewie, Zris se rió entre dientes y lo levantó para sentarlo en su exclusiva silla alta. Es un placer, hermanito. HMPH. Stewie resopló 2 veces ante el Schadenfreude de Zris, pero no dijo nada más. Sin embargo, había guardado ese rencor para futuras referencias. Dios sabe lo doloroso que había sido el lavado de estómago de anoche. Ese idiota de Peter incluso se había tomado la libertad de ordenar una endoscopia solo para ser más minucioso. Al pensar en la pesadilla médica de ayer, Stewie se estremeció. Zris, ya llamamos a la escuela y excusamos tus ausencias, pero Meg mencionó que fuiste seleccionado para presidente del consejo estudiantil mientras estabas fuera. Así que me gustaría que volvieras a la universidad hoy para ver qué hay que gestionar. Además, esto es genial para tus solicitudes de ingreso a la universidad. El consejo estudiantil se ve muy bien en los expedientes académicos. Zris, que había estado disfrutando viendo a Stewie comer con una mueca, se quedó atónito ante las palabras de Lois. No esperaba que los resultados electorales se anunciaran tan rápido, sobre todo sin él presente. Meg, al ver la expresión de sorpresa de Zris, dijo con evidente envidia. ¿Qué clase de magia tienes para que tantos estudiantes te voten? Dios, ojalá yo fuera tan popular. Cállate, Meg. Deberías estar orgullosa de tu hermano, no de hacer comentarios sarcásticos. Al oír el tono celoso de Meg, Lois la reprendió con severidad. Meg, sobresaltada por la brusca respuesta de Lois, encorvó los hombros y murmuró. Está bien, mamá. Zris, observando cómo se desarrollaba la escena, se quedó sin palabras por un momento. Por supuesto, sin importar la versión de la realidad, que Meg fuera el saco de boxeo de la familia parecía inevitable. Quizás ese fue el precio que pagó por el papel cósmico que eventualmente desempeñaría. Está bien, mamá. Iré a la escuela a ver qué tal. Solo espero que mis compañeros no se pongan muy serios con esto, o será incómodo. Después de que todos terminaron de desayunar, Lois llevó a Zris y Meg a la preparatoria regional James Woods. Antes de bajarse del auto, Lois mencionó, como si acabara de recordarlo. Ah, Peter dijo que hay una sorpresa esta noche. Vengan directo a casa después de la escuela. Los recogeré temprano. Zris asintió con incertidumbre y luego se dirigió hacia el campus. Al mismo tiempo, se preguntó, ¿qué sorpresa se llevaría Peter? ¿De verdad ese imbécil ganó la lotería? Sin entenderlo, Zris llegó a su aula. En cuanto sus compañeros lo vieron, se pusieron de pie y aplaudieron con entusiasmo. Dios mío. Zris, por fin has vuelto. ¿Sabes qué pasó? Rompiste el récord de nuestra escuela. Fuiste elegido presidente del consejo estudiantil con el 99% de los votos. Al escuchar el anuncio del representante de la clase, Zris levantó una ceja, sintiéndose ligeramente irritado. ¿Qué idiotas fueron tan despistados que no votaron por él? Si la diferencia del 100% hubiera sido significativa, Zris no lo habría encontrado tan molesto. Pero el problema era que estaba a solo un 1% de la perfección. ¿No era esto simplemente un intento deliberado de enojarlo? Por suerte, el ingenioso Johnny estaba en el aula. Al ver que el rostro de Zris se ensombrecía, corrió a su lado y le susurró. Jefe, ese 1% restante se debió a que algunos estudiantes faltaron el día de la votación, así que no pudo conseguir sus votos. Al oír esta explicación, Zris frunció el ceño y dijo con una sonrisa forzada. Johnny, ¿de dónde sacaste esa idea? Me preocupa que mis compañeros confíen tanto en mí, pero me preocupa no poder cumplir con sus expectativas. Johnny miró a Zris con sorpresa, como si no hubiera esperado que tuviera un instinto político tan natural. Eso era una desfachatez incluso para los estándares de la preparatoria. Pareces muy sorprendido, Johnny.
Sintiendo los pensamientos maleducados de Honey, Zris giró la cabeza y miró fríamente a su subordinado algo ingenuo. Había estado pensando que este tipo era perspicaz. No, nada, jefe. Me conmueve tener un líder como usted, que de verdad se preocupa por el bienestar de nuestros compañeros. Al ver la mirada gélida de Zris, Honey soltó de inmediato algunas lágrimas y habló con aparente emoción. Zris le dio un pulgar hacia arriba en señal de aprobación y luego le dio una palmadita en el hombro. Estás aprendiendo rápido. Me estás empezando a caer bien, Honey. Muy bien, delegado de clase, que todos se sienten. La clase está a punto de comenzar. Al escuchar la directiva de Zris, el futuro presidente, el representante de la clase cumplió de inmediato e hizo que los estudiantes tomaran sus asientos. Zris asistió a todas sus clases posteriores sin faltar a ninguna. Sin embargo, aunque estaba físicamente en el aula, no escuchaba las lecciones en absoluto, utilizando todo el tiempo para investigar los derechos y responsabilidades de un presidente del consejo estudiantil de secundaria. Esto puso una presión considerable sobre Honey, quien se devanó los sesos tratando de explicar todo con su limitado conocimiento del gobierno estudiantil. Afortunadamente, Zris solo necesitó comprender los conceptos básicos y no le exigió a Honey que entrara en excesivos detalles. Después de unos cuantos periodos, Zris había comprendido el alcance de la autoridad del presidente del consejo estudiantil, que solo podía describirse como superior a sus expectativas. Mientras Zris pudiera movilizar suficientes estudiantes, básicamente podría desafiar directamente al director de la escuela, e incluso ganar. Pero si los estudiantes no lo apoyaran como presidente, entonces sería simplemente un don nadie a quien incluso profesores al azar podrían ignorar. Sin embargo, Zris había conseguido prácticamente todos los votos de los estudiantes, lo que lo convertía en el tipo de presidente poderoso que podía enfrentarse directamente a la administración escolar. Y si aprovechara algunas conexiones, como pedirle al alcalde West que moviera algunos hilos, Zris podría potencialmente comenzar a construir un currículum político que lo posicionaría para el ayuntamiento. 3 años de liderazgo estudiantil exitoso le bastarían para postularse inmediatamente para el consejo de la ciudad después de cumplir los 18 años. Al pensar en estas emocionantes posibilidades, Zris no pudo evitar preguntar con entusiasmo: Honey, ¿cómo se están recuperando las heridas de esos delincuentes? ¿Podrán volver al trabajo? Honey no entendía por qué Zris preguntaba eso, pero respondió con sinceridad: gracias a esas nuevas bebidas energéticas de sangre de dragón que hay en el mercado, todas sus heridas sanaron rápido. ¿Qué necesitas que hagan? ¿Qué necesito que hagan? La boca de Zris se curvó en una leve sonrisa. Necesito que reformen por completo sus malos hábitos. Que dejen de fumar marihuana, se borren los tatuajes de pandilla y terminen con sus relaciones tóxicas. Quiero convertirlos en estudiantes modelo en el menor tiempo posible, para demostrarle a toda la escuela lo efectivo que soy como presidente del consejo estudiantil. Al oír la ambiciosa declaración de Zris, Honey se quedó momentáneamente sin palabras. Luego le recordó en voz baja: pero, jefe, ahora mismo solo eres elegido provisionalmente. No asumirás el cargo oficialmente hasta el próximo semestre. Por ahora, solo eres un estudiante normal. ¿Qué? Zris miró a Honey en estado de shock, su intensa mirada hizo que Honey temblara. Maldita sea, me olvidé de eso. Zris, cuyo entusiasmo se había desinflado, dijo con indiferencia: entonces déjenlos como están. Soy demasiado perezoso para manejarlos este semestre. Honey, sabiamente, permaneció en silencio, aunque no pudo evitar pensar que su jefe a veces tenía la regulación emocional de un niño pequeño. Aún así, con las habilidades sobrenaturales de Zris y su creciente influencia, Honey sabía que había atado su carro a la persona correcta. Incluso si esa persona a veces olvidaba hechos básicos sobre cómo funcionaban las elecciones del gobierno estudiantil. El resto del día escolar transcurrió sin incidentes, con Zris recibiendo felicitaciones tanto de profesores como de alumnos. Para cuando Lois los recogió temprano, como prometió, Zris ya había archivado mentalmente los asuntos del consejo estudiantil hasta el próximo semestre. En ese momento, tenía más curiosidad por saber qué sorpresa había planeado Peter. Conociendo a Peter, podría ser desde genuinamente reflexivo a catastróficamente estúpido. Zris apostaba por esto último.